El debate de la reforma tributaria es sin duda el debate del día y de muchos días en Colombia, y vamos a empezar a escuchar todas las voces, todas las opiniones. Tenemos en línea al senador Iván Duque del Centro Democrático para preguntarle pues una primera mirada, por supuesto, sobre la reforma tributaria, Bienvenido, senador, gracias por estar con RCN Radio. Muy buenos días, Yolanda, un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Bueno, es un tema complicadito, entonces le voy a pedir un favor, que nos hable puntualmente y breve para ir entendiendo punto por punto. Lo primero que le quiero preguntar es una mirada general a la reforma. Si es una reforma estructural y si en términos generales usted considera que es una reforma buena, regular, mala, si la calificamos de 1 a 10 de alguna manera, algo general. Y luego nos detenemos en algunos de los puntos fundamentales que serán de debate. Pero una mirada general, ¿cómo califica la reforma? ¿Y es estructural? Bueno, primero, a mí me parece que la reforma es una colcha de retazos. Y es una colcha de retazos cuyo único objetivo es tratar de resolver una parte del hueco fiscal, por lo cual yo no la llamaría una reforma estructural, porque no resuelve los problemas grandes del sistema tributario colombiano, porque nuestro sistema, desafortunadamente, Yolanda, es un sistema que incentiva la informalidad, que desincentiva el ahorro, que desincentiva la inversión, que no incentiva la productividad, y yo creo que esas cosas desafortunadamente no se corrigen. Ahora, temas puntuales que a mí me chocan y me parece que están mal planteados. A mí me parece que el impuesto a las bebidas azucaradas que han planteado es desastroso. Me parece que eso puede poner en riesgo a muchísimos tenderos en el país. Fue vendido supuestamente como un impuesto para luchar contra la obesidad, pero en Colombia solamente el 3% de las calorías que se consumen diariamente son bebidas azucaradas, donde la gran mayoría son jugos que se venden no empaquetados, no etiquetados. Y la mayor causa de obesidad en Colombia es el sedentarismo. Entonces, claramente me parece que es un impuesto mal enfocado y que parece dirigido contra un sector industrial del país que además genera empleo formal, de manera que no me gusta. Si usted me pregunta a mí por el impuesto a los dividendos como está, me parece que es un impuesto que va a recaudar muy poco, pero que puede generar grandes desincentivos para la inversión en los mercados de capital en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia apenas hay 77 empresitas listadas en bolsa, muy por debajo de los países comparadores nuestros en la región. Solamente hay 5 empresas que transan más de $5 millones diarios. Entonces me parece que con eso se le da un golpe también al desarrollo de los mercados de capital. Me preocupa que se empiecen a gravar ingresos pensionales por encima de $3,5 millones de pesos. Pues eso también va a afectar a un sector de la clase media. Y me parece que la combinación que hay entre renta y dividendos sigue quitándole competitividad a las empresas colombianas frente a países como Chile, como Perú, como Senador, Argentina, como México. ¿Nos puede aclarar el punto de las pensiones? Porque el ministro Cárdenas había dicho que no se graban las pensiones. Nosotros aquí estamos leyendo la reforma, pero es larguita y complicada. Sí, acuérdese que hay una cosa que son los ingresos gravables, ¿no? Entonces, a usted le van a gravar ingresos que usted pueda tener, y uno de los ingresos que aparece en el articulado son los ingresos que usted reciba por pensiones superiores a $3,5 millones de pesos. O sea, usted puede tener rentas propias, usted puede tener otras fuentes de ingresos y puede tener también ingresos pensionales que serán grabados. Por lo menos eso es lo que yo he visto, lo que está en el articulado. Ayer la ministra Clara López le iba a decir que no, pero me parece que es contradictorio con lo que está en el articulado. Me parece además que es complicado que usted empiece a exigir el pago de impuesto de renta a partir de ingresos de $42 millones de pesos. Eso obviamente golpea a un sector de la clase media. Y también debo decir una cosa, Yolanda, esos impuestos que trataron de manifestar o que están ahí en el documento para gravar la tecnología, el Internet, sobre todo en estratos 3, y fuera de eso grabar con mayor IVA la tecnología como los computadores y los teléfonos inteligentes, pues va a generar no solamente más informalidad, sino que va a dificultar el acceso de la clase media a la tecnología, toda vez que en los últimos 3 años la devaluación ha sido más del 50%. Entonces yo veo muchas cosas que me parecen así colchas de retazos. El impuesto a la gasolina que se plantea lo presentan dizque como un impuesto verde, y no hay ningún sustento en la exposición de motivos ni en el documento de los expertos que esa medida sirva para reducir o capturar más CO2 en el país. Entonces me parece que es tratando de buscar por todo lado a ver por dónde consiguen un pesito adicional, pero no una visión integral de lo que debería ser una reforma tributaria estructural. Y déjenme cerrar con esto. Los países que han sido exitosos en las reformas estructurales las han hecho en momentos donde la economía no se está desacelerando.
Nuestra economía ha tenido una desaceleración brutal, está creciendo al 2.2 este año. La inflación ya se comió el aumento del salario mínimo, la inversión extranjera cae, las exportaciones caen. Entonces me parece que este paquete tributario puede terminar aún más desacelerando la economía colombiana. Bueno, un par de preguntas puntuales y le insisto en que vayamos punto por punto, senador, porque usted entenderá que para los de a pie esto es difícil de digerir. Para los que somos de a pie, que no sabemos mucho de temas económicos. En el punto de la declaración de renta, a partir de 2.750.000, el hecho de que se declare renta no quiere decir que se deba pagar más impuestos. ¿Es así? Pues eso es correcto, Yolanda, pero déjeme, le cuento cuál es el problema con eso. Yo se lo dije ayer al ministro Cárdenas en la plenaria, le dije, ministro, mire, usted pone a la gente a declarar renta a partir de un ingreso y aun cuando no le toque pagar, le toca seguir a pagar un contador. Un contador baratico que le haga a usted la declaración no le baja de 400, 500 mil pesos. Eso para una familia de ingresos medios platica, porque eso al año por 2 personas son casi un millón de pesos, eso es la mitad de una matrícula. Entonces es mucho más fácil en ese caso pensar en instrumentos de retención en la fuente simbólicos, mínimos, pero no poner a la gente en ese trámite engorroso. Ahora, según el ministro, eso va a darle a la DIAN más capacidad de fiscalización. Y resulta que en Colombia tenemos una evasión de renta de más del 27%. Y la DIAN es muy buena fiscalizando a los que pagan. Entonces uno se pregunta, ¿será que sí van a tener la densidad de funcionarios para hacer una fiscalización todavía más amplia cuando tienen un hueco tan grande en materia de evasión de uno de los impuestos que son bandera en Colombia? Porque en Colombia más o menos los ingresos tributarios deben ser del orden de 124 billones de pesos para este año. Y de esos 124, el 70% es IVA y es renta, que son los impuestos con mayor evasión. Entonces yo veo eso un poco difícil y me parece que le va a poner un trámite adicional a la clase media que es innecesario. Y senador Iván, el tema puntual del IVA que sube del 16 al 19%, ¿también le molesta o lo encuentra razonable, dada la coyuntura económica por la que atravesamos? Pues yo que he dicho, José Manuel, lo primero es que un aumento del 16 al 19 es un aumento del 18% en el impuesto. Cuando este año ya hemos visto que la inflación se comió el salario mínimo. Y entonces uno se pregunta, subir el IVA de esa forma tan brusca, de 3 puntos de un solo golpe, cuando la confianza del consumidor está en el piso, ¿qué efectos puede tener? Por un lado, yo creo que puede generar más informalidad. Por otro lado, creo que puede desestimular mucho más el consumo. ¿Qué alternativas se podría mirar frente a eso? Hombre, hágalo gradual. En un año de profunda desaceleración, hacer un aumento del IVA del 18% pues es bastante brusco. Usted debería en ese caso trazarse una meta a 3 o 4 años para llegar a un punto objetivo e irlo subiendo gradualmente. Pero yo creo que el golpazo así, de una sola vez, de 3 puntos, a mi modo de ver, puede resentir aún más la confianza del consumidor, que se ha deteriorado muchísimo este año. Senador, usted ha insistido mucho en que todo esto no ayuda con la formalidad, pero por ejemplo el monotributo parecería que esa es la intención, es decir, de normalizar a muchos tenderos que están evadiendo impuestos en términos de IVA. ¿Usted cómo ve ese impuesto? Pues a ver, yo creo, María Elvira, que a veces los remedios terminan siendo peores que la enfermedad. Yo creo que el objetivo que se quiere ahí es la formalización de muchos de esos tenderos. Ahora, muchos de esos tenderos pagan IVA. O sea, el tendero, ¿qué es lo que hace? El tendero es un revendedor. Compra un producto y vende un producto. Y sus ingresos son el margen entre una cosa y la otra. Entonces me parece que como está planteado el impuesto, que es sobre ingresos, pues me parece que genera muchas distorsiones, porque debería ser, si lo fueran a hacer sobre utilidades, las utilidades son muy bajas. Ahora dicen que puede ser voluntario, porque lo miran es a partir de ingresos. Entonces, si usted tiene ingresos entre tanto y tanto, pues usted puede escoger si se va por el régimen de renta o si se va por el régimen del monotributo. Lo que pasa es que para muchos tenderos pequeños, los márgenes son muy poquitos y obviamente puede terminar pagando un impuesto que hoy no tiene de un solo golpe. Que ahí lo que habría que incentivar todavía es mucho más la gradualidad. Y por otro lado, lo que uno quisiera es que los tenderos ayudaran también a la formalización. Mire, por ejemplo,
ocurrió en Uruguay con el sistema de devolución del IVA. Pues a todas las personas que se les devolvía como parte del consumo de canasta familiar, si estaban en los niveles más pobres, se le daba una tarjetica y se incentivó con los tenderos que tuvieran también los medios de pago electrónicos, obviamente sin una cuota muy alta, y eso permitió formalizar aún más la economía. Yo creo que con esto, a mí lo que me preocupa es el paquete completo para los tenderos, porque miren lo del impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo. En México se hizo supuestamente para bajar la obesidad. ¿Qué logró en México? Bajó el consumo de gaseosas, no redujo la obesidad y quebró 29.000 tenderos. ¿Por qué? Porque el 20% de los ingresos de un tendero, o el 27% para ser más precisos, pueden ser las ventas de gaseosas. Entonces, si usted fuera de eso, le va también a imponer ese monotributo, pues lo que hay que ver es si uno realmente está ayudando a ese sector de la economía o lo está conduciendo a situaciones mucho más gravosas. Senador Iván Duque, muchas gracias. Habrá tiempo de seguir conversando, por supuesto, sobre la reforma tributaria que comienza apenas su trámite en el Congreso de la República. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Yolanda. Saludos a María Elvira, a José Manuel, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Es el senador Iván Duque del Centro Democrático. Dice, resumiendo, esa reforma es una colcha de retazos y tiene reparos y críticas a buena parte de los temas fundamentales de la reforma. El debate está apenas comenzando.